Capítulo 1. La fiesta en Willowbrook. La fiesta anual de verano en Willowbrook siempre había sido motivo de orgullo para el pueblo. Los banderines que cubrían el césped ondeaban alegremente con la brisa. La banda de música, aunque un poco insegura en su ritmo, tocaba Rule Britannia con gran entusiasmo, y el aroma de los bollos recién horneados flotaba en la carpa de té como una bendición. Fue, en resumen, el tipo de tarde inglesa que te hace creer que todo está bien en el mundo. La señorita Jane Marple, una señora mayor y menuda, de penetrante mirada azul y un aluvión aparentemente inagotable de ingeniosas observaciones, estaba sentada a la sombra de un roble. La habían convencido, aunque en contra de su buen juicio, de ser jueza del concurso de bordado, aunque le había dejado claro a la esposa del vicario que no pretendía ser superior en ese oficio. Aun así, la señorita Marple no era de las que rehusaban el deber cívico, así que había pasado la mañana admirando con cortesía las delicadas puntadas de rosas, iniciales y corderos en verdes prados. Ahora, a medida que el sol subía más alto, ella se contentaba con un placer simple, una buena taza de té. Pero cuando le sirvieron la copa, notó algo extraño. La tetera, una hermosa pieza de plata traída por la señora Emery, la formidable esposa del sacristán, tenía un aire de refinamiento. El vapor emanaba delicadamente de su pico. Sin embargo, cuando la señorita Marple se llevó la taza a los labios, el sabor era extrañamente amargo, ligeramente metálico, y nada de lo que ella esperaba. La señorita Marple dejó su taza con el ceño fruncido y pensativo. Cerca de allí, la charla de los aldeanos continuaba. La señora Harper cotilleando sobre el nuevo inquilino de su vecino. El joven Thomas Pratt mostrando con orgullo un calabacín premiado del huerto de su padre. Y la maestra, la señorita Carter, regañando a sus alumnos por correr demasiado cerca de la mesa de los pasteles. Todo era perfectamente normal, perfectamente inglés. Y luego, no lo fue. Se oyó un grito. Las sillas chirriaron con fuerza sobre el césped. La señora Emery, quien momentos antes presidía con majestuosa autoridad los boletos de la rifa, se desplomó junto a la tetera. Su mano regordeta se aferró al pecho, y la charla refinada de la fiesta se disolvió en una confusión de pánico. La banda vaciló a mitad de una nota. Un trombonista dejó escapar un chillido trágico. «¡Traigan al médico!», gritó alguien. «¡Llamen al inspector Graves!», gritó otro. La señorita Marple se levantó rápidamente, con la mirada más aguda que nunca. Mientras otros se afanaban, traían agua y se retorcían las manos, ella observaba en silencio. La tetera aún relucía sobre el mantel. Las tazas estaban medio llenas, y el amargo sabor de boca persistía en ella, leve e inquietante. La señorita Marple miró una vez más a la señora Emery. Su ancho rostro se volvió repentinamente flácido y pálido. No dijo ni una palabra, pero sus pensamientos eran bastante claros. Esto no era un desmayo, esto era la muerte, y la muerte, sabía por experiencia, nunca entraba en una fiesta de pueblo sin motivo, y la señorita Marple quería averiguar por qué. Capítulo 2. Murmullos en el verde. La fiesta, por supuesto, no terminó inmediatamente después del colapso de la señora Emery, aunque por un momento pareció como si todo el pueblo de Willowbrook se hubiera olvidado por completo de las rifas, los concursos de calabaza y los premios de bordado. La carpa del té estaba hecha un caos, la banda se había sumido en un silencio confuso, y el vicario se retorcía las manos como quien está seguro de que debería estar haciendo algo útil, pero no sabe qué podría ser. Llamaron al doctor Whitcomb de inmediato, aunque tardó un cuarto de hora en ver su robusta bicicleta traqueteando por el camino. Para entonces, el cuerpo de la señora Emery había sido llevado discretamente a la sacristía, seguido por su esposo con aire de estupefacción e incredulidad.
Algunos murmuraban que parecía más molesto que triste, pero nadie podía decirlo en voz alta. Todavía no. Los aldeanos, una vez pasado el shock inicial, hicieron lo que siempre hacen ante una tragedia: chismorrear. Pequeños grupos de personas se reunieron bajo los banderines, susurrando en un tono que sonaba a la vez silencioso y entusiasta. La fiesta, a su manera, se había vuelto más entretenida de lo que nadie podría haber imaginado. La señorita Marple, algo apartada, observaba con su habitual serenidad. No se adentró en el grupo de susurradores, pero con su agudo oído y su don para mimetizarse con el entorno, oyó lo suficiente. «Corazón, debe haber sido el corazón», le decía la señora Pratt a su vecina. Todo ese alboroto, los boletos de la rifa, los pasteles, se lo metió ella sola a la pobre. Pero la vecina de la señora Pratt, la señora Harper, negó con la cabeza con complicidad. «Tonterías, no le viste la cara a Annie, ni un desmayo ni una convulsión. Recuerda lo que te digo. Hay más. Y no me digas lo contrario. La vi discutiendo con Harford la semana pasada fuera del salón de la iglesia». «Sobre las cuentas, ¿no?», intervino el viejo señor Truelove, que se había acercado sin que nadie lo viera. «Lo oí gritar con total claridad», dijo. «No puedes probar nada». Estaba muy colorado. La señora Pratt soltó un pequeño jadeo. «¿No querrás decir dinero?». El grupo se acercó más, hambriento del escándalo. La señorita Marple bebió un sorbo de su té, ahora frío, y guardó el comentario con cuidado. En otro lugar, junto al cocotero, el joven Thomas Pratt repetía su historia por tercera vez. «Se desplomó como un saco de carbón», declaró, con los ojos brillantes con el deleite de quien ha presenciado algo terrible. Un momento estaba toda inflada, diciéndole a Beatriz que sirviera bien las copas, y al siguiente, ¡zas!, se calló. «Me dio un buen susto, te lo aseguro». «Cállate, Tommy», espetó su madre, pero ella misma se acercó a la señora Carter, la maestra, y murmuró: «Fue el té. Debió ser. Esa tetera es demasiado grande para gente como nosotros. De plata sí. Nunca me gustó su aspecto». La señorita Carter frunció los labios. «No apruebo las especulaciones vanas», dijo, aunque su mirada era penetrante tras las gafas. «Pero tiene toda la razón con lo de la tetera. Es una cosa llamativa, y a menudo he pensado que la señora Emery se creía superior a su posición social. Junto a la puerta de la iglesia se veía a la pobre Beatrice Lowe secándose los ojos con un pañuelo arrugado. Era una joven tímida de 19 años, empleada de la vicaría, pero obligada a cumplir con su deber cada vez que la fiesta requería ayuda extra. La señorita Marple notó cómo le temblaban las manos mientras hablaba sin dirigirse a nadie en particular. «Hice lo que me pidió», susurró Beatriz una y otra vez. «Lo lavé, lo pulí. No hice nada malo». Nadie le prestó mucha atención. La mayoría pensó que Beatriz simplemente estaba trastornada por la impresión. Pero la mirada clara de la señorita Marple se posó en ella un largo instante. Según su experiencia, la gente no se repetía con tanta insistencia a menos que hubiera algo que les pesara. Para cuando el inspector Graves llegó de Marleycombe, con sus botas sensatas y su semblante serio, la fiesta había recuperado cierta normalidad. La banda de música volvió a tocar con decidida alegría, y algunos valientes incluso intentaron continuar la tómbola. Sin embargo, la emoción se había esfumado. Todos pensaban en la señora Emery, y aún más importante, en lo que podría significar su repentina muerte. El inspector Graves, un hombre alto y anguloso, de modales bruscos, tomó las riendas con rapidez. Escuchó la declaración del médico. Insuficiencia cardíaca, nada inusual a su edad, y asintió como si el asunto estuviera zanjado. Pero entre la multitud se hablaba más que nunca. «Era fuerte como un buey», murmuró la señora Pratt. «¡Qué corazón! ¿Viste su cara?», susurró la señora Harper de nuevo.
Era morada, morada, te digo. No me parece que tenga corazón. Veneno, dijo un muchacho con gusto, ganándose un puñetazo en la oreja de su madre. La señorita Marple no contradijo ni al médico ni al inspector. Permaneció serena, como contenta de dejar que la burocracia siguiera su curso. Pero en su interior le daba vueltas a varios hechos muy curiosos. Pensó en el amargo sabor de su propia taza. Pensó en la señora Emery, que se sirvió la última. Extraño, pues la mujer siempre insistía en la precedencia. Y pensó en la pobre Beatriz, murmurando sobre pulir plata y hacer lo que le mandaban. Todo era muy sugerente. Pero ¿sugerente de qué? La señorita Marple aún no podía decirlo. Por ahora escuchaba, observaba. Observaba quién parecía aliviado, quién parecía consternado, quién se apresuraba a susurrar y quién permanecía en silencio. Sabía que la naturaleza humana se revelaba con mayor claridad en momentos de conmoción, y en Willowbrook, en esa tarde soleada, se revelaba con notable claridad. La señorita Marple juntó cuidadosamente las manos sobre su regazo y se permitió una pequeña sonrisa. Capítulo 3. Una tetera con un pasado. La mañana siguiente amaneció despejada y fresca, con una tenue niebla sobre los setos de Willowbrook. Para la mayoría de los aldeanos, la conmoción por la repentina muerte de la señora Emery se había suavizado, convirtiéndose en una reconfortante sensación de tener algo de qué hablar durante semanas. Pero para la señorita Marple, sentada junto a su ventana con una pequeña bandeja de desayuno, el asunto seguía siendo una honda inquietud en su mente. Tomó su té, bien preparado en una sencilla tetera marrón, sin rastro de plata, y reflexionó sobre la extraña amargura de la fiesta de ayer. No era imaginación. Su paladar, afinado por años de catas meticulosas y administración del hogar, no la había engañado. Algo extraño, tenue pero distintivo, había estado presente en esa taza. Y la señora Emery, que había bebido bastante más del suyo, ahora tenía frío en la sacristía. La señorita Marple decidió acudir a casa del vicario esa mañana, aparentemente para ofrecerle sus condolencias y quizás ayudarla un poco en asuntos prácticos. Se esperaban condolencias. Las observaciones, ella sabía, rara vez se tomaban en cuenta hasta mucho después. En la vicaría la casa estaba un poco alborotada. La esposa del vicario, la señora Alderbury, lloraba a mares por la desgracia de la muerte durante su fiesta. El vicario intentaba consolarla con trivialidades sobre los caminos inescrutables de Dios, y se veía a Beatrice Lowe entrando y saliendo de la cocina como un conejo asustado. «Mi querida señorita Marple», exclamó la señora Alderbury cuando la anciana apareció en la puerta. «Es usted tan amable de venir. Qué asunto tan terrible, y precisamente en plena fiesta. No sé cómo vamos a soportar el escándalo». La señorita Marple le dio unas palmaditas suaves en el brazo. «Siempre es un shock, querida, aunque a veces uno siente que no es tan inesperado como pretendemos. La señora Emery no era una mujer de temperamento muy tranquilo, ¿verdad?». La esposa del vicario resopló. «Cierto. Tenía una forma de hacerse desagradable, pero morir en público... ¡Ay, qué humillación para el pobre señor Emery!». La señorita Marple murmuró algo compasivo, pero sus ojos estaban fijos en Beatriz, quien se había detenido justo dentro de la habitación. Las manos de la chica se retorcían en su delantal. «Estabas ayudando en la tienda de té, ¿no es así, Beatriz?», preguntó amablemente la señorita Marple. «Sí, señora. La señora Emery me lo pidió especialmente. Dijo que su tetera debía estar impecable». La voz de Beatriz tembló. «La pulí 2 veces, lo juro». «Claro que sí, querida», la tranquilizó la señorita Marple. «Y qué buen trabajo, además. La plata es un metal difícil, siempre se mancha, a menos que uno esté alerta». El labio de Beatriz tembló aún más. «Había un papel, señora, doblado, metido debajo del fieltro». «No miré, de verdad que no».
Cuando volví de buscar la crema ya no estaba. La mirada de la señorita Marple se suavizó. Me atrevo a decir que lo imaginaste, niña. Estas cosas suelen pasar por la mente en momentos de angustia. Pero en privado, la señorita Marple sabía que la niña no había imaginado nada. Esa tarde dio un paseo por el pueblo, con su impecable paraguas negro golpeando suavemente el empedrado. En la tienda, las lenguas corrían con la misma libertad con que la báscula pesaba azúcar. ¡Qué sorpresa!, declaró la señora Pratt a cualquiera que la escuchara. Y además, una tetera tan bonita, nueva, ¿verdad? Nunca la había visto antes de este año. El señor Truelove, ordenando sus caramelos, la corrigió con satisfacción. No nuevos. De segunda mano, vienen de Rose Hill, de la señora Lockwood. Su marido murió el invierno pasado. Un asunto terrible. Dijeron que fue gripe, pero raro si me preguntas. Vendió la mitad de sus cosas, incluida esa misma olla. La señorita Marple se detuvo junto a los tarros de azúcar de cebada. ¿De verdad? Qué interesante. ¿Y la señora Lockwood no criaba aves de corral? Aves y cerdos, afirmó el señor Truelove. Lo dejó todo después de morir. No podía arreglárselas solo. La señorita Marple le dio las gracias cortésmente y compró una modesta cantidad de monedas de 25 centavos. Pero su mente ya estaba en plena acción. La tetera, al parecer, tenía una historia, una reciente enfermedad en la casa, una muerte y una viuda ansiosa por deshacerse de sus posesiones. Curioso, sin duda. Cuando el inspector Graves apareció en St. Mary Mead más tarde esa noche, citado por los canales oficiales para consultar con el doctor Whitcomb, la señorita Marple ya estaba esperando en el sendero de su jardín, como por casualidad. El inspector la miró con cierta recelo. Buenas noches, señorita Marple. Supongo que ha oído suficientes rumores para toda la vida. Nunca se tiene suficiente de la naturaleza humana, inspector, respondió la señorita Marple con suavidad. Supongo que estará satisfecho con el veredicto del médico, ¿no? Insuficiencia cardíaca, dijo Graves secamente. Nada raro. Estos aldeanos siempre imaginan un asesinato cuando la culpa es de la naturaleza. En efecto, dijo la señorita Marple, aunque es curioso que la tetera en cuestión ya se haya relacionado con otra muerte repentina. Y más extraño aún que la señora Emery se sirviera la última ayer, contrariamente a su costumbre. La mayoría de las anfitrionas, ya sabe, prefieren la precedencia. El inspector frunció el ceño. Has estado observando otra vez, ¿verdad? La señorita Marple sonrió serenamente. Hay que tener la mente ocupada, inspector. Más tarde, sola en su sala, dejó su tetera marrón junto a las pinzas plateadas para el azúcar y las contempló pensativa. Reflexionó que un objeto siempre es más que su superficie. Las teteras, como las personas, guardaban su pasado en silencio, esperando a que alguien notara las manchas que ningún pulido podía borrar. La señorita Marple se había dado cuenta, y tenía la intención de seguir haciéndolo hasta que se aclarara la verdad tras la muerte de la señora Emery. Capítulo 4. El libro de contabilidad parroquial y la rifa. Esa tarde, el salón de la iglesia parecía como si una criada concienzuda hubiera tomado al pueblo por los codos y lo hubiera sacudido con fuerza. Los banderines habían sido retirados, las mesas plegables se apoyaban como pecadores penitentes contra la pared, y la enorme urna, culpable o transeúnte, se alzaba sobre la losa del lavadero a la espera de juicio. Solo quedaba un leve rastro de té derramado sobre las tablas fregadas, un anillo fantasmal que ningún celo podía borrar por completo. La señorita Marple llegó con el aire de una mujer que había venido a devolver un himnario prestado. Saludó a la señora Alderbury con amable atención y se dejó acomodar en una silla cerca de la puerta de la sacristía, donde el olor a cera de abejas se mezclaba con el de papel viejo y los himnarios húmedos.
Mi querida señorita Marple, comenzó la esposa del vicario, en un susurro que pretendía ser confidencial, pero perfectamente audible para cualquiera en un radio de 10 metros. He estado muy angustiada, no solo por la muerte de la pobre señora Emery, que fue impactante, sino por lo que ha salido a la luz desde entonces. ¿Qué ha salido a la luz, querida?, preguntó la señorita Marple, doblando sus guantes y con una expresión suave como la leche. La señora Alderbury miró hacia la oficina interior donde se llevaban las cuentas de la parroquia. El libro mayor, dijo bajando aún más la voz. La recaudación de la rifa, el fondo de flores, las pequeñas obras de caridad. Ay, me voy a poner enferma si pienso en ello. Hay irregularidades. Pronunció la última palabra con una mezcla de temor y fascinación, como un niño probando un dulce prohibido. Los ojos de la señorita Marple se iluminaron casi imperceptiblemente. Las irregularidades se pueden explicar si uno es sereno y metódico. Los números son como las personas, tienen hábitos y dejan huellas. En ese momento el vicario se asomó desde la oficina, con las gafas ahorcajadas sobre la nariz, de una manera que sugería que habían llegado allí por voluntad propia. Señora Alderbury, querida, la tinta. Se nos ha acabado la buena. Oh, señorita Marple, qué regalo. ¿Podría evitar que mi esposa se altere demasiado mientras busco de nuevo el abrecartas? Por supuesto, murmuró la señorita Marple. Pero la agitación no se contuvo. En el caso de la señora Alderbury, era una criatura que insistía en posarse en su hombro, susurrándole sombrías posibilidades. Debo decirle, continuó acercándose, que la semana pasada la señora Emery declaró con mucha vehemencia que tenía la intención de revisar a fondo las cuentas de la parroquia. Estaba completamente decidida. Dijo que había habido descuidos, incluso... Ay, no me atrevo. Hurtos. ¿Y de quién fue la dejadez que especificó?, preguntó la señorita Marple, como si hablara de un alfiletero extraviado. La señora Alderbury se sonrojó. Del señor Harford. Es nuestro tesorero, como usted sabe. Puede ser brusco y descuidado, pero nunca lo he considerado deshonesto. Bueno, dijo la señorita Marple, la brusquedad es un escudo pobre contra las sospechas, pero no es en sí misma un delito. Se oyó una tos en la puerta de la oficina. El propio señor Harford estaba allí, corpulento e indignado, con la corbata torcida como si se la hubieran atado durante una discusión. Tras él se veía la figura alargada del inspector, y sobre el escritorio, entre ellos, yacía el libro de contabilidad parroquial, un volumen sólido con la autoridad que da la antigüedad. Un tintero se agazapaba junto a él como un sapo oscuro. Por favor, dijo Harford con frialdad, quiero que quede claro que no tengo nada que ocultar. He llevado estas cuentas durante 7 años. Si hay algún error lo encontraré y lo corregiré, pero no permitiré que me calumnien en mi propia iglesia. Nadie lo está calumniando, señor Harford, protestó débilmente el vicario, reapareciendo sin el abrecartas. Solo estamos, aclarando. El inspector Graves dio un paso al frente. Evitaremos teatralidades, por favor. Lo que necesitamos son hechos. Su mirada no se posó en Harford, sino en la señorita Marple. ¿Está usted aquí, señorita Marple? Dejó que la frase flotara con neutralidad profesional. Para devolver un himnario, dijo la señorita Marple con amabilidad. Y quizás para admirar la pulcritud de las cuentas. La boca del inspector se torció. Así es. Se dirigieron a la oficina. El libro mayor era un pesado ejemplar encuadernado en becerro, con el nombre de la iglesia grabado en dorado sobre la tapa. La señorita Marple, que jamás en su vida se había atrevido a sentarse en una silla de la sacristía sin invitación, encontró una colocada para ella con la misma naturalidad con que la esperaban. No tocó el libro, simplemente observó. Harford pasó las páginas con la mano pesada de quien cree que el peso es una forma de honestidad.
Entrada de la fiesta, gastos aquí, conciliación de la caja chica aquí. Ahí está su columna de la rifa, vicario. Y aquí están los pedidos de flores del primo de la señora Pratt en Marleycombe. Todo firmado. El inspector Graves señaló una página con la punta del lápiz. ¿Y esto? Harford apretó la mandíbula. Una donación anónima, inspector. 10 libras. Las recibimos de vez en cuando. Las donaciones anónimas, aventuró la señora Elderbury, suelen ser de 5 o de 1. Las de 10 son poco frecuentes. Harford se sonrojó. ¿Debemos rechazar la generosidad porque ofende nuestro sentido de la proporción? No, en absoluto, dijo la señorita Marple con dulzura. La proporción es una guía traicionera. Un esposo muy devoto puede olvidar el cumpleaños de su esposa y, sin embargo, recordar dar cuerda al reloj de 8 días cada sábado. Graves pareció divertido a pesar suyo. Veamos las firmas, sugirió. El vicario cogió sus gafas de su precaria posición y examinó las anotaciones pertinentes. Sí, mis iniciales, las del señor Harford, aquí y aquí, en perfecto orden. La señorita Marple ladeó la cabeza, no viendo el libro de contabilidad, sino los bordes, la pluma borrada descuidadamente en el secante, los pequeños gránulos de tinta azul negruzca secos en la boca del frasco, una leve mancha en el margen de la página donde una mano se había apoyado. Era reciente, esa mancha. El color tenía ese matiz brillante que posee la tinta durante 1 o 2 horas antes de fijarse en la fibra del papel. Alguien había manipulado este libro desde la fiesta, quizás esta misma mañana, con menos calma de la que deseaba mostrar. Su mirada se dirigió al papel secante bajo el libro de contabilidad. Vio al revés un fantasma de cifras donde alguien había secado con fuerza. 9, algo, 6, y luego una línea, y debajo, un garabato garabateado que podría haber sido una E mayúscula. Emery, o quizás simplemente gastos. La diferencia entre la culpa y las tareas domésticas a veces no es más que la curva de una carta. Señor Harford, dijo con suavidad, ¿ha habido algún desacuerdo últimamente entre usted y la señora Emery sobre el manejo del dinero en efectivo en los eventos parroquiales? Hubo una discusión, respondió con dignidad. La señora Emery tenía muchas opiniones. En efecto, murmuró la señorita Marple. Era una mujer con ideas claras. Sugirió que se contara el dinero de la rifa en su presencia. La mirada de Harford se dirigió al vicario. Sí. ¿Y lo fueron? Dudó. No, estaba ocupada en la tienda de té. Conté con el vicario y sellé la suma en un sobre, como siempre. ¿Qué sobre?, preguntó inmediatamente el inspector Graves. Marrones con cierre de cordón. Las usamos para las colectas dominicales. Harford señaló un cajón. Cerrado. La llave la guarda, o la guardaba, la señora Emery. Todos miraron involuntariamente hacia el cajón en cuestión. El vicario rebuscó en sus bolsillos, sacó un llavero y se detuvo con un gemido de consternación. Vaya, qué incómodo. Permítame, dijo el inspector de mente práctica. Probó cada llave una por una, hasta que la cerradura cedió con un clic malhumorado. Dentro había montones de sobres y un rollo de cordel. Del esperado sobre marrón atado con cuerda no había rastro. La señora Alderbury soltó un gritito. Pero si estaba allí ayer por la mañana. Vi a la señora Emery guardar el cordel que sobraba. La gente guarda todo tipo de cosas, dijo la señorita Marple. Algunas pretenden recuperarlas, otras están decididos a que nadie más las encuentre. Graves cerró el cajón y los observó con seriedad. No debemos sacar conclusiones precipitadas. Falta un sobre. Es todo lo que podemos decir por ahora. Se volvió hacia Harford. Usted y la señora Emery, ¿cuándo hablaron por última vez? El jueves por la noche, dijo Harford después de un momento. Vino a mi casa con unas tonterías sobre pagos sin recibo. Le dije que los papeles estaban en regla y que no me molestarían en mi propia casa. Y amenazó con una auditoría.
intervino la señora Alderbury sin poder contenerse. Lo dijo delante de mí el viernes, muy alto, para que la señora Pratt se asegurará de repetirlo. La señorita Marple bajó la vista hacia sus guantes doblados. Una auditoría es algo muy sensato cuando la gente está entusiasmada, observó. Lo pone todo en cajas bien ordenadas. Pero a la gente no le gusta que la encasillen. Se abre paso a patadas. El lápiz del inspector hizo un leve ruido seco al escribir en su cuaderno. Señor Harford, ¿dónde estaba ayer por la mañana? Con la florista de Willow Lane, arreglando los puestos, espetó Harford. Me vio medio pueblo. No voy a dejar que me conviertan en chivo expiatorio de los excesos de una mujer y un capricho de la naturaleza. La señorita Marple, que había visto pocos fenómenos de la naturaleza y muchos del temperamento humano, permitió que la declaración pasara. Se levantó, acercándose finalmente al escritorio. Su mano se quedó suspendida, luego la retiró. ¿Podrían darme un trozo de papel secante limpio?, preguntó con suavidad. El vicario, amablemente, sacó un nuevo cuadrado. La señorita Marple presionó su borde, no sobre la página del libro, sino a lo largo del margen delantero, donde las yemas de los dedos se habían adherido recientemente. Al levantarlo, se vislumbró una tenue sombra, más una sugerencia que una marca, de un negro azulado. Tinta fresca, en efecto. Alguien había revisado el libro rápidamente, con los dedos húmedos. Ella sonrió y dejó el papel secante a un lado como si no hubiera revelado nada en absoluto. «Inspector», dijo, «perdone la curiosidad de una anciana. ¿Quién ha tenido acceso a esta oficina desde ayer?» «El vicario, su esposa, el señor Harford», recitó Graves. «Y...» hizo una pausa. «El señor Emery, esta mañana. Vino a recoger el bolso de su esposa, que se había quedado aquí en medio de la confusión». «Ah», dijo la señorita Marple, como si el tiempo hubiera mejorado. Salieron, juntos a la luz más tranquila del salón. Un rayo de sol vespertino se filtraba oblicuamente por las altas ventanas, dejando lingotes de oro en el suelo. La señora Alderbury fingía estar ocupada en el tablón de anuncios, fijando con dedos temblorosos la lista de turnos de la semana siguiente. La señorita Marple observó una mota de polvo girar en el haz de luz. «La gente es muy ordenada después de una tormenta», comentó casi para sí misma. «Pulen, ordenan y guardan las cosas. Es un momento excelente para fijarse en lo que se ha movido». «Estás insinuando», empezó Harford acaloradamente, «que yo...». «En absoluto», dijo la señorita Marple con dulzura. «Solo insinúo que algo se ha movido». Recogió un trozo suelto de cuerda marrón del alféizar, dándole vueltas delicadamente entre el pulgar y el índice. Un extremo estaba cortado bruscamente, el otro deshilachado, como si se hubiera roto con prisa. Ella lo dejó de nuevo. «Gracias, señora». «Alderbury», dijo con su amable sonrisita, «ha sido de gran ayuda. Le enviaré un poco de mi jalea de rosa mosqueta. Calma los nervios». Afuera el aire tenía ese fresco y férreo sabor del atardecer. La señorita Marple recorría el sendero junto al muro del cementerio, con paso pausado, el paraguas golpeando al ritmo de sus pensamientos. Una mancha de tinta fresca en el borde de un libro de contabilidad. Un sobre perdido, una donación de 10 libras sin nombre, y una mujer que había amenazado con una auditoría y luego complació al pueblo muriendo en el lugar más inoportuno posible. Se detuvo en la grava junto a la puerta lateral. Las piedrecitas tenían un aspecto diferente, ásperas y recién removidas, y entre ellas yacía una ramita de tomillo machacada, que aún desprendía su aroma limpio y penetrante. Un atajo a la cabaña de Emery, si uno llegaba tarde o no quería ser visto. La señorita Marple respiró hondo y continuó. «Hay teteras con historias y libros con secretos», reflexionó. «Pero son las manos que vierten y los dedos que pasan las páginas los que nos dicen lo que necesitamos saber». Y en algún lugar de Willowbrook, un par de manos así no habían sido del todo firmes.
Mañana, pensó, sería un buen día para visitar al señor Emery. Capítulo 5. Las manos temblorosas de Beatriz. Al día siguiente, la lluvia llegó a Willowbrook, una llovizna suave y constante que difuminaba los bordes de los setos y convertía el verde del pueblo en una alfombra húmeda y resbaladiza. Los banderines festivos, recogidos a toda prisa, yacía en un montón flácido en las escaleras del salón de la iglesia, con sus colores fundiéndose tenuemente. Era el tipo de clima que obligaba a las damas respetables a quedarse en casa y a los hombres respetables a buscar excusas para quedarse en la posada. La señorita Marple, sin embargo, opinaba que la lluvia a menudo revelaba más que el sol. La gente creía que había menos gente observándolas cuando el cielo estaba gris. Así que, paraguas en mano, se dirigió a la vicaría con el aire deliberado de quien hace una visita amable. Beatriz Lowe la abrió de inmediato. La niña tenía los ojos enrojecidos y las manos que sujetaban el pestillo temblaban perceptiblemente. «Oh, señorita Marple», susurró. «Pase, señora. La señora está descansando. Está así de cansada desde... Se interrumpió, incapaz de pronunciar el nombre. La señorita Marple posó una mano suave sobre la manga de la niña. «Una taza de té me vendría muy bien, querida, si no es mucha molestia». Beatriz asintió rápidamente. «Sí, señora». Enseguida. En la cocina, la señorita Marple estaba sentada tranquilamente a la mesa, observando el ajetreo de Beatriz. La chica cogió una tetera marrón del estante, puso la tetera en el fuego y dispuso las tazas con premura mecánica. Sus movimientos tenían la precisión nerviosa de quien intenta no pensar. «No te preocupes, niña», dijo la señorita Marple con dulzura. «Todos hacemos lo que nos dicen, sobre todo cuando quien nos lo dice tiene la capacidad de dejar muy claros sus deseos». Las manos de Beatriz se vacilaron ante el azucarero. Una gota blanca se derramó sobre la bandeja. «No quise hacer daño», dijo rápidamente. «Me dio la tetera para limpiar esa mañana. Dijo que debía brillar, brillar como la plata al sol, y obedecí. La pulí hasta verme la cara. Pero...» Su voz se convirtió en un susurro. Había algo escondido debajo del fieltro, un papel doblado. Solo vi el borde. Quería dejarlo. Me giré un momento para ir a buscar la crema. Cuando volví, ya no estaba. La señorita Marple removió el té con delicadeza. «¿Ya te fuiste, querida?» Beatriz asintió. «Sí, señora». Y la señora Emery me miró con una mirada penetrante después, como si pensara que lo había cogido. No lo hice, lo juro, pero toda la tarde sentí su mirada fija en mí. Y entonces murió. Sus palabras terminaron en un sollozo. Se llevó la palma de la mano a la boca, avergonzada del sonido. La señorita Marple la acarició suavemente. «Tranquila, tranquila. No hiciste nada malo. La gente pierde cosas todos los días. Pero me pregunto, ¿te fijaste en lo que estaba escrito en el papel?» Beatriz negó con la cabeza con vehemencia. «No, señora. Solo que estaba doblado, como para ocultarlo». «¿Y dijo algo la señora Emery después, cuando te miró con esa dureza?» «No dijo nada. Solo me dijo que me diera prisa con las tazas. Pero su cara estaba roja, señora, roja como el fuego. Nunca lo olvidaré». La señorita Marple reflexionó sobre esto con la mirada baja. Había aprendido, hacía mucho tiempo, que los sirvientes veían más de lo que se les atribuía, precisamente porque se esperaba que no vieran nada en absoluto. Las manos temblorosas de Beatrice y su mala conciencia no eran marcas de culpa, sino de un conocimiento demasiado pesado para su juventud. Mientras estaban sentados, la puerta se abrió y entró la señora Alderbury, con un chal ceñido sobre los hombros. Parecía sorprendida al ver a la señorita Marple presente, y quizás un poco consternada. «Oh, señorita Marple, no sabía que estaba aquí». «Vine a tomar un té», dijo la señorita Marple amablemente.
Y Beatrice ha sido muy atenta. Tienes suerte de tenerla. La señora Alderbury frunció los labios. Sí, hace lo que puede, aunque se pone nerviosa con facilidad. No debería confiar demasiado en sus recuerdos. Las jóvenes ven cosas que no existen. ¿De verdad?, preguntó la señorita Marple con dulzura. A menudo los he visto muy precisos en lo que perciben, sobre todo cuando tienen miedo. Beatrice se sonrojó, con la mirada fija en su regazo. La señora Alderbury cambió de tema rápidamente, parloteando sobre los preparativos del funeral y el fastidio de las flores cuando llovía. La señorita Marple bebió un sorbo de té, con los pensamientos en otra parte. Al salir de la vicaría, la llovizna había cesado, dejando el aire fresco y cortante. En el camino de la iglesia se encontró con el inspector Graves, quien se inclinó el sombrero con un gesto ceñudo. ¿Ha estado haciendo sus averiguaciones, señorita Marple? Solo de visita, inspector. Una taza de té y un poco de compasión, gruñó. La compasión no resolverá este asunto, pero te diré algo. Parece que faltan fondos en las cuentas parroquiales. Harford jura ser honesto, pero he visto a demasiados hombres jurar su honestidad y acabar en el banquillo de los acusados. Si quieres saber mi opinión, eso es motivo suficiente. Es posible, dijo la señorita Marple, pero el dinero solo rara vez mata. Es el orgullo, el miedo o la vergüenza lo que realmente causa el problema. El dinero es solo el instrumento. El inspector la miró con una mezcla de diversión y exasperación. Lo tendrás todo resuelto antes de que termine el papeleo. La señorita Marple sonrió cortésmente. Lo dudo mucho, inspector. Pero creo que la propia señora Emery ya había empezado a sospechar algo. Y dejó una pista. ¿Pista?, repitió con voz seca. La señorita Marple negó con la cabeza. Solo un trozo de papel doblado, que ya no está. Pero no hay que subestimar los trozos. Tienen la peculiaridad de volver volando cuando menos se espera. Esa noche, la señorita Marple estaba sentada sola en su salón tejiendo. Afuera, la lluvia empezó de nuevo, repiqueteando contra los cristales como dedos cautelosos. Pensó en las manos temblorosas de Beatrice, en el papel desaparecido, en la ira roja en el rostro de la señora Emery. Pensó también en la curiosa historia de la tetera en Rose Hill. Todos los hilos de un tapiz, se dijo, y en algún lugar del tejido se adivinaba el dibujo de una mano aún no revelada. Tejió otra hilera impecable y sonrió levemente. Se podía aprender mucho observando las manos, temblorosas, agarrando o demasiado quietas. Capítulo 6. Un reloj detenido al amanecer. El doctor Whitcomb era un hombre muy respetado en Willowbrook. Su actitud era brusca, sus recetas conservadoras y su bigote tan inflexible como sus opiniones. Esa mañana, mientras recorría el camino en bicicleta para hacer una visita formal a la casa de los Emery, se vio interceptado nada menos que por la señorita Marple, que estaba podando rosales en su puerta. «Ah, señorita Marple», dijo resoplando levemente desde la colina. «Un asunto terrible, terrible, pero no tan raro como la gente cree. Insuficiencia cardíaca, ya sabe, repentina pero natural. Ocurre todos los días». La señorita Marple inclinó la cabeza. «Qué amable de su parte, doctor. Tranquilizarnos, aunque siempre pienso que la causa de una muerte dice tanto como el hecho de la misma. Y confieso que me impresionó un poco el color de la cara de la señora Emery». El bigote del doctor se erizó. «¿Un golpe? Tonterías. Una convulsión puede causar muchos problemas en el cutis». «Claro», dijo la señorita Marple con suavidad. Y sin embargo, ¿no era curioso que su reloj se hubiera parado exactamente a las 7:08, cuando se sabía que le había dado cuerda en la iglesia la noche anterior? El doctor Whitcomb la miró fijamente. ¿Su reloj? ¿Cómo demonios sabe eso? Los ojos de la señorita Marple brillaron. «Su doncella me lo enseñó esta mañana.
Una mujer suele dejar su reloj junto a la cama antes de acostarse. Resulta muy sugerente cuando deja de sonar al amanecer. El médico carraspeó. Una falla mecánica, nada más. Es posible, coincidió la señorita Marple, cortando una última rosa. Pero hay que recordar estas pequeñas rarezas, porque a veces significan más de lo que parecen. En la cabaña de Emery, el ambiente era sombrío. Se habían corrido pesadas cortinas para protegerse de la luz grisácea, y el señor Emery permanecía sentado rígidamente en la sala, con las manos apretadas sobre los brazos de su silla. Recibía las condolencias con una especie de frágil cortesía que transmitía más impaciencia que dolor. El inspector Graves estaba presente, tomando notas con su letra pulcra y precisa. «Buenos días, señorita Marple. Veo que está en todas partes a la vez». «Solo donde la bondad me llama, inspector», respondió serenamente la señorita Marple. La mirada del señor Emery la miró fijamente, penetrante y resentida. «No hay ningún misterio aquí, señorita Marple. Mi esposa no gozaba de muy buena salud. Se preocupaba constantemente por los asuntos de la iglesia, las peleas con el tesorero y esa fiesta tan pesada. Era demasiado para su corazón». «Así es», dijo la señorita Marple. Era una mujer llena de energía, sin duda, y sin embargo la vieron dándole cuerda a su reloj la noche anterior. Qué extraño que se detuviera tan precisamente por la mañana, cuando aún no se había levantado. El inspector levantó la vista. «Mire, señorita Marple». «Sí», dijo simplemente. «El reloj de la señora Emery se paró a las 8:07. Supongo que se cayó o se sacudió, pero es inevitable preguntarse por qué se paró justo a la hora en que debería haber tomado el té de la mañana». Los nudillos del señor Emery se pusieron blancos al rozar los brazos de la silla. «Superstición», dijo con aspereza. «Ustedes, las mujeres, siempre leen el significado a las nimiedades. Mi esposa era una mujer difícil, pero murió de causas naturales. Y les agradecería que no hicieran de su muerte un cuento de hadas». La señorita Marple aceptó la reprimenda con un asentimiento sereno. Pero su mirada se detuvo en el reloj, que yacía sobre la repisa de la chimenea dentro de su pequeño estuche. Las manecillas, fijas para siempre en las 7:08, le parecieron un testimonio silencioso, el tiempo detenido en el preciso instante de su importancia. Después, caminando de vuelta por el callejón, le dio vueltas al asunto. La señora Emery se había desmayado en la fiesta por la tarde, pero su reloj se había parado esa misma mañana. ¿Qué había hecho a las 7 para que el mecanismo se hubiera descontrolado? El ligero sabor amargo de la taza de té volvió a la memoria de la señorita Marple. Recordó también la tenue mancha en el guante de la señora Emery, una extraña mancha amarillenta que no era exactamente té ni exactamente limón. Una mujer bien podría haber bebido una taza temprano antes de salir de casa, preparada quizás en la misma tetera que luego llevó a la fiesta. ¿Y si esa taza hubiera contenido algo desagradable? La señorita Marple frunció levemente el ceño. Sospechaba que la fiesta no había sido el verdadero comienzo de los acontecimientos, sino solo su continuación. El escenario se había preparado horas antes, en la intimidad de Emery Cottage. Esa noche, en el acogedor salón del Jabalí Azul, los chismes corrían como la cerveza. Granjeros y comerciantes estaban sentados alrededor del fuego, con el humo de sus pipas elevándose en volutas, y cada uno tenía una teoría. «Hartford lo hizo», declaró uno. «Ella iba a denunciar su manipulación. Le puso algo en el té en la fiesta». «Tonterías», dijo otra. «Si medio pueblo lo vio arreglando flores». «Ni hablar. Te diré quién parecía culpable. Su propio marido». Se quedó allí plantado, sin una lágrima en los ojos. «Bah», resopló un tercero. «Fue un shock. Además, ¿qué ganaría el señor Emery? Es un tipo bastante tranquilo». La señorita Marple, sentada discretamente en un rincón con su bolsa de tejer,
Escuchaba sin aparentar. La naturaleza humana, pensó, era como un guiso. Al removerlo, los bocados más extraños subían a la superficie. Más tarde, mientras se preparaba para acostarse, se detuvo junto a su ventana. La lluvia había cesado y la luna brillaba plateada sobre los adoquines. Volvió a pensar en el reloj detenido al amanecer, en la peculiar amargura en su lengua y en la pobre Beatrice, murmurando sobre un papel perdido. 3 pequeños hechos, separados y sin importancia, pero juntos formaban el contorno de una imagen. La imagen de una mujer que sabía demasiado, un esposo con mucho que perder y un pueblo demasiado dispuesto a chismear sobre cosas inapropiadas. La señorita Marple se alisó la colcha y apagó la lámpara. En algún lugar de Willowbrook, la verdad latía con firmeza, como un reloj que aún no se había parado. Capítulo 7. El sospechoso equivocado. El arresto se produjo, como suele ocurrir en los pueblos, con mucho dramatismo y muy poca ceremonia. Era temprano en la noche cuando el inspector Graves apareció en la casa del señor Harford, acompañado de un agente uniformado con aire de presuntuoso y arrepentido. La noticia se extendió en minutos. Para cuando Harford fue conducido por el camino hacia el coche que lo esperaba, medio pueblo parecía haberse reunido bajo los paraguas empapados, susurrando con escandalizado deleite. Justo lo que pensaba, declaró la señora. Pratt con los ojos brillantes. Siempre dije que era demasiado generoso con los números. Las cifras no matan a la gente, Annie, replicó la señora. Harper, aunque estiraba el cuello con la misma ansiedad que cualquiera, fue la pelea la que lo causó. Él le gritó, claro como el agua, y ahora se ha ido. Desde la puerta de su casa, la señorita Marple observaba en silencio, con su bolsa de tejer bajo el brazo. Había presenciado muchas escenas similares en su vida. Con qué rapidez las sospechas podían acumularse en un paquete pulcro, entrelazarse con chismes y entregarse a la policía. Pero también sabía que los paquetes demasiado bien envueltos rara vez contenían la verdad. En la estación de Marleycombe, Harford protestó furioso. «No pueden pensar que la envenené. Estaba arreglando los puestos de flores cuando se desplomó. Media docena de testigos me vieron. El inspector Graves permaneció impasible. Se peleó con la difunta. Ella amenazó con una auditoría de las cuentas que usted administraba. Faltan fondos. Tenía un motivo, señor Harford, y las oportunidades se aprovechan fácilmente en una fiesta». «¿Motivo?», tronó Harford. «Sí, era una entrometida, pero yo jamás me rebajaría a asesinar. He dedicado 20 años a esta parroquia». El inspector garabateó rápidamente en su cuaderno. «Entonces quizás pueda explicar la falta del sobre de la rifa». «No puedo», espetó Harford, «porque no lo vi desde que lo encerraron. Pregúntale al vicario, pregúntale a cualquiera, pero no te atrevas a echarme la culpa». Mientras tanto, en Willowbrook se rumoreaba que el asunto estaba zanjado. Se oyó a Beatrice, pálida y nerviosa, susurrarle al tendero que Harford la había mirado de forma extraña al mencionar la tetera. La señora Alderbury, a pesar de todas sus protestas de lealtad, le confesó a la señorita Carter que Harford era un hombre brusco, y los hombres bruscos a menudo son capaces de cosas terribles. Y el señor Emery, impasible ante la puerta de su jardín, declaró con tranquila satisfacción que se estaba haciendo justicia. La señorita Marple lo escuchaba todo, con la cabeza ligeramente ladeada, como si los chismes fueran el canto de un pájaro, curiosos e instructivos. No sentía ninguna simpatía por Harford. Sus modales eran bruscos y su temperamento irascible, pero conocía la naturaleza humana lo suficiente como para desconfiar de las conclusiones a las que se llegaba con demasiada facilidad. A la tarde siguiente, encontró al inspector Graves en el cementerio, hablando con el doctor Whitcomb. El doctor por una vez parecía inseguro. «Los síntomas no me cuadran», murmuró. «El color de la cara, la brusquedad.
Podrían ser digitálicos, podría ser otra cosa. Pero la insuficiencia cardíaca es más llevadera con el papeleo. Graves frunció el ceño. Debemos ser precisos. Un tribunal querrá algo más que sospechas. En ese momento la señorita Marple se acercó con paso pausado. Buenas tardes, caballeros. Qué lástima el tiempo. Siempre encuentro la llovizna muy inoportuna para secar hierbas. El inspector la miró con sequedad. Ya lo habrás oído, supongo. ¿Que han arrestado al señor Harford? Sí, claro. Y, sin embargo, la señorita Marple hizo una pausa, con la mirada fija en un tomillo silvestre junto al muro de la iglesia. Algunas ramitas estaban recién machacadas y su aroma era penetrante en el aire húmedo. Es inevitable notar pequeños detalles. Por ejemplo, Harford no se acercó a la tienda de té ese día. Le disgusta por completo el té. Él mismo me lo dijo. Ahora bien, ¿sería un hombre así capaz de manipular una tetera? Graves se erizó. No significa nada. Cualquiera puede con una tetera. Cierto, dijo la señorita Marple con dulzura. Y sin embargo, según mi experiencia, el asesinato casi siempre lo cometen quienes conocen a fondo las costumbres de su víctima. La señora Emery siempre le echaba limón al té, ¿no? El doctor Whitcomb arqueó las cejas. Eso creo. Ella insistió. La señorita Marple asintió. Una costumbre muy particular. Una que un conocido casual podría pasar por alto, pero que un observador atento se sabría de memoria. Ahora bien, ¿quién de nosotros notó esas pequeñas preferencias? Ninguno de los dos respondió, pero el lápiz del inspector se quedó quieto sobre su cuaderno. Esa noche, la señorita Marple estaba sentada en su salón, con la suave luz de la lámpara sobre su labor de punto. Pensó en las protestas indignadas del señor Harford, en el pulcro paquete de motivos y oportunidades que el inspector había atado, y en el tomillo machacado junto a la puerta lateral que conducía a Emery Cottage. Todo estaba, reflexionó, demasiado ordenado. La pulcritud rara vez era natural. Era algo impuesto, como una cinta en un paquete mal envuelto. Y debajo de la cinta, el contenido a menudo era muy diferente de lo que uno esperaba. Sonrió levemente al dejar las agujas. Sabía que la naturaleza humana tiene una forma de traicionarse, y en Willowbrook la traición siempre estaba presente. Capítulo 8. Secretos impregnados de la noche a la mañana. El arresto del señor Harford podría haber satisfecho al inspector Graves, pero en Willowbrook solo había despertado el apetito. Por cada persona que declaraba el asunto zanjado, se podían encontrar dos más que sugirieran una teoría alternativa. Los pueblos, reflexionó la señorita Marple, eran como teteras. Si se las inclinaba correctamente, la infusión salía fuerte y oscura. Fue en el salón de la señora Pratt donde se derramó la primera de estas infusiones más oscuras. La señorita Marple, invitada a sentarse un rato y disfrutar de un pastel de semillas, encontró a su anfitriona inusualmente nerviosa, limpiándose las manos enharinadas en el delantal y bajando la voz cada pocas frases. Verás, señorita Marple, no debería repetirlo, pero sé que lo tratará con discreción. La señora Emery me estuvo presionando, la semana pasada, para que me diera dinero. No era mío, claro está, sino de mi hijo. Había oído, no sé cómo, que tenía deudas en la posada. Nada grave, solo unas pocas libras. Pero dijo que si no las liquidaba de inmediato se lo diría al vicario. Imagínese la vergüenza. La señorita Marple murmuró con pasión, aunque en su interior lo notaba. Una deuda, por pequeña que fuera, bastaba para generar resentimiento, y la señora Emery, al parecer, había estado ocupada ejerciendo presión sobre sus vecinos. Más tarde, en el aula, la señorita Marple se encontró con la señorita Carter, la maestra. Estaba clasificando los cuadernos con una severidad que parecía llegarle al alma. Un asunto escandaloso, dijo la señorita Carter secamente. Pero si me pregunta, no del todo inmerecido. La señora Emery no tenía ningún sentido de la discreción. Amenazó con delatarme por una referencia que le di, una muy amable,
aunque quizás más generosa de lo que justificaban los hechos. Habría arruinado las perspectivas de esa pobre chica y mi propia reputación solo por satisfacer su pasión por la precisión. Las agujas de tejer de la señorita Marple tintinearon suavemente. La precisión suele ser un hábito peligroso, ¿no cree? A la gente no le gusta que la midan con demasiada precisión. Los labios de la señorita Carter se apretaron, pero no negó su postura. La revelación más intrigante, sin embargo, no provino de los chismes, sino de un comentario discreto en el mercado de Rose Hill. La señorita Marple, mientras examinaba tarros de miel, oyó a dos mujeres hablar de los Lockwood, la familia a la que la señora Emery le había comprado la tetera de plata. «¿Oíste?», dijo uno, que la señora Lockwood nunca soportó verlo después de la muerte de su esposo. Decía que le traía mala suerte. «¡Qué mala suerte, sí!», respondió el otro. «Murió de una enfermedad repentina, ¿verdad?». «Dijeron que fue gripe, pero oí que fue algo que había cogido, y vendió esa tetera en menos de un mes». La señorita Marple se giró con suave interés. «Disculpe, ¿pero dijo que los Emery compraron esa misma tetera?». Las mujeres asintieron. «Sí, y a un precio justo». La señora Emery se enamoró de la plata. La señorita Marple sonrió y les dio las gracias, pero su mente estaba completamente ocupada. Una tetera con un historial de muerte repentina, pasada de un hogar a otro como una reliquia maldita. Claro que no creía en maldiciones, pero sí en patrones. Y los patrones, había descubierto, rara vez mentían. Esa noche visitó al señor Emery. La recibió con rigidez en el salón, con la tetera de plata brillando en el aparador como burlándose de su nueva fama. «Mi querido señor Emery», empezó la señorita Marple con suavidad. «Me preguntaba si su esposa había estado preocupada últimamente. Parecía inusualmente sonrojada en la fiesta. Se removió, incómodo. Era una mujer difícil, señorita Marple. Siempre se metía en asuntos ajenos. Si se hacía enemigos, era por su culpa». «¿Enemigos?». La señorita Marple habló con suavidad. «¿Cree que los tenía?». «Sé que sí», dijo con amargura. «Guardaba papeles, cartas, notitas. Decía que eran un seguro. Siempre amenazaba a uno u otro. Le dije que solo le traería problemas». «¿Y dónde están esos papeles ahora?». El señor Emery dudó. «Los quemé, después de su muerte. Mejor deshacerse de esas cosas». La mirada de la señorita Marple se detuvo en sus manos. Manos anchas y fuertes, con uñas pulidas por el trabajo, pero sorprendentemente bien cuidadas. De esas manos que podrían pulir la plata hasta hacerla relucir, o esconder algo en una tapa si uno supiera cómo. Se levantó cortésmente. «Hiciste lo que te pareció mejor, por supuesto. Pero siempre es interesante, creo, cómo los secretos se infusionan durante la noche, como el té en la tetera. Cuanto más tiempo reposan, más fuertes se vuelven». Los ojos del señor Emery parpadearon. Por un breve instante la señorita Marple creyó ver miedo, no pena, ni siquiera cansancio. Esa noche, mientras acomodaba su labor de punto en su regazo, la señorita Marple reflexionó sobre lo que había aprendido. Las deudas de la señora Pratt, las indiscreciones de la señorita Carter, los papeles quemados del señor Emery y la propia tetera, un objeto que parecía dejar un rastro de desgracias a su paso. Los secretos, pensaba, eran como las hojas de té en el fondo de una taza. La mayoría los descartaba como pozos, pero ella había aprendido hacía mucho tiempo que, si uno miraba con suficiente atención, el patrón siempre estaba ahí, y sospechaba que ese patrón estaba a punto de oscurecerse aún más. Capítulo 9. El segundo incidente. El pueblo apenas comenzaba a sentarse en la cómoda convicción de que el arresto del señor Harford había aclarado las cosas cuando ocurrió el segundo incidente. Era una tarde húmeda y fría, con una niebla baja que se cernía sobre los prados. En la cocina de la vicaría, Beatrice Lowe estaba sentada sola,
agradecida por un momento de paz después de un día de interminables recados. Puso una pequeña bandeja delante de ella, una taza, un platillo y un plato con una fina rebanada de pastel de semillas. Había traído del salón de la iglesia una lata de hojas de té que habían quedado después de la fiesta. Las midió cuidadosamente en la tetera marrón, vertió el agua hirviendo y esperó mientras el vapor se elevaba suavemente en el aire. Buscaba el simple consuelo del té, no chismes ni sospechas, solo calidez. Pero tras un solo sorbo, se llevó la mano a la garganta. Una extraña amargura permaneció en su lengua. Se le encogió el estómago y una oleada de náuseas la recorrió. La taza se le resbaló de la mano, cayendo ruidosamente sobre las losas. Beatriz se puso de pie tambaleándose, buscando a tientas la mesa. Respiraba entrecortada y aceleradamente. Entonces, con un grito de miedo, se desplomó de rodillas. Cuando la señorita Marple llegó a la vicaría unos 20 minutos después, llamada apresuradamente por la criada, encontró a Beatriz pálida y temblando en el banco, con una manta hasta la barbilla. El doctor Whitcomb, con el ceño fruncido, le aplicaba una cucharada de mezcla de tiza en los labios. «Se recuperará», declaró, aunque se salvó por los pelos. «Hay algo en ese té. Recuerda lo que te digo. He pedido una muestra para analizar en Marleycombe». La señora Alderbury se retorció las manos. «Ay, señorita Marple, es terrible. Pobre niña. Y después de todo lo que ha pasado con la muerte de la señora Emery, pensar en ella envenenada, aquí en mi propia cocina». La señorita Marple le dio una palmadita en el brazo. «Debemos estar agradecidos de que aún esté con nosotros. Y quizás...» Su mirada se posó pensativamente en la tetera y la lata sobre la mesa. «Quizás esto nos diga más de lo que la muerte de la pobre señora Emery pudo decirnos». El inspector Graves llegó poco después con sus botas rechinando sobre las losas. Observó la escena con los ojos entornados. «Bueno, esto lo zanja. Si el té fue manipulado, Harford debió de tener algo que ver en ambos incidentes. Ya lo tenemos a salvo bajo llave». La señorita Marple negó con la cabeza suavemente. «Disculpe, inspector, pero eso parece improbable. ¿Cómo pudo el señor Harford alcanzar la lata de té en el salón de la iglesia estando detenido?» «No, esto lo hizo alguien que aún está en libertad. Alguien quizás preocupado porque se descubriera su trabajo anterior». Graves frunció el ceño. «¿Quieres decir que alguien intenta borrar su rastro?» «Exactamente», murmuró la señorita Marple, aunque con cierta torpeza, si se me permite decirlo. «El sabor era amargo, ¿verdad, doctor?» El doctor Whitcomb gruñó. «Amargo, con arenilla cristalina en el fondo de la taza. Quien lo hizo no tuvo cuidado. La dosis fue excesiva, demasiado obvia». La mirada de la señorita Marple se suavizó al mirar a Beatriz. «Eso sugiere pánico. Una mano asustada, no calculadora». Más tarde, cuando Beatriz se dispuso a descansar, la señorita Marple se quedó junto a la mesa de la cocina. Levantó la lata y miró dentro. Las hojas de té parecían comunes, pero en el borde vio una tenue capa de cristales pálidos, adheridos de forma antinatural. Se llevó una ligeramente a la lengua. Enseguida reconoció el mismo amargor metálico que había probado en la fiesta. Dejó la lata con cuidado. «La misma mano», murmuró. «El mismo truco, repetido, pero esta vez con demasiada prisa». El inspector Graves, que rondaba por la puerta, captó sus palabras. «¿Y qué opina usted, señorita Marple?» Ella lo miró con su mirada dulce, como la de un pájaro. «Deduzco, inspector, que el asesino aún no ha terminado y que debemos vigilarlo muy de cerca». Mientras caminaba a casa entre la niebla, con el paraguas golpeando suavemente las piedras, los pensamientos de la señorita Marple se ordenaron. Alguien había intentado silenciar a Beatriz, porque Beatriz sabía, o había visto, algo.
El papel doblado bajo la base de la tetera, la mirada penetrante que la señora Emery le había dirigido, las manos temblorosas, todas piezas del mismo rompecabezas. Sí, Beatriz había visto más de lo que creía, y alguien más en Willowbrook lo sabía. La señorita Marple se ajustó el chal. A lo largo de su vida, había reflexionado a menudo sobre que el mal no se limitaba a las grandes ciudades. También se infiltraba por las calles de los pueblos, silencioso y educado, como un té demasiado fuerte. Y ahora en Willowbrook había golpeado 2 veces. Capítulo 10. Los pequeños experimentos de la señorita Marple. A la mañana siguiente, la señorita Marple se levantó más temprano de lo habitual. Encendió el fuego, puso la tetera a hervir y sacó de su armario una pequeña selección de teteras, de loza marrón, de porcelana sencilla y una tetera plateada bastante maltratada, heredada de su difunta tía. Desde fuera su sala de estar parecía tan tranquila como siempre, cortinas de encaje, geranios en el alféizar y el tenue tic-tac de un reloj de repisa. Sin embargo, en su mesa una investigación silenciosa tomaba forma. Echó una cucharada de té en una tetera, hirvió el agua y esperó pacientemente. A una taza añadió leche, a otra, limón, a una tercera, nada. Bebió cada una a sorbos, con el rostro sereno y reflexivo. Sí, el amargor venía del limón, un ligero toque metálico que la leche sola no revelaba, exactamente como lo recordaba de la fiesta. Más tarde ese mismo día, con el pretexto de ayudar a fregar, tomó prestada la misma tetera de plata que tanto revuelo había causado. La señora Alderbury, agradecida por la ayuda, se la ofreció sin rechistar. De vuelta, en su cabaña, la señorita Marple lo pulió con cuidado, observando la tapa con más atención esta vez. Pesaba más de lo debido. Al golpear ligeramente el remate, éste se movió casi imperceptiblemente bajo sus dedos. Curioso, sin duda. Con una aguja de tejer y la paciencia de quien está acostumbrada a deshacer puntadas difíciles, desprendió el remate. Debajo, hábilmente ahuecado, había un pequeño depósito, no más grande que un dedal, suficiente, sin embargo, para contener un trago concentrado de algo amargo. La mirada de la señorita Marple se agudizó. Limpió la cavidad con cuidado y luego la llenó con vinagre. Al verter el té sobre una rodaja de limón, el vinagre se filtró en el líquido. El sabor era inconfundible. Justo así, murmuró. Un truco que pasaría desapercibido, salvo para el paladar de quien siempre toma limón. Esa tarde caminó hasta la vicaría, llevando consigo una cesta de bollos para disimular su recado. Encontró a la señora Alderbury en la sala, revoloteando sobre cartas de condolencia. «Mi querida señorita Marple», exclamó la esposa del vicario, «qué duros días han sido estos. Declaro que no estoy en condiciones para las tareas domésticas. Esa pobre Beatriz se salvó por los pelos». «Sí», dijo la señorita Marple con suavidad, «pero nos dice algo, ¿no? Alguien estaba tan desesperado que manipuló la lata de té, y la desesperación, según mi experiencia, es peligrosa. Hace que uno se descuide». La señora Alderbury se estremeció. «¿Crees que el veneno era realmente para Beatriz?» «No», dijo la señorita Marple en voz baja. «Creo que era para asustarla, o para silenciarla, porque había visto algo que la convertía en un peligro para los culpables». La señora Alderbury parecía desconcertada. «¿Pero qué habrá visto?» La señorita Marple sonrió juntando las manos. «Ah, esa es la cuestión. Nunca hay que subestimar la mirada de una sirvienta. Se fijan en más cosas de las que deberían». Esa noche, la señorita Marple se sentó una vez más en su salón, tomando notas pulcras en un trozo de papel. Escribió: «Hábito del limón. Solo la señora Emery y, a veces, Beatriz». Depósito en la tapa, un invento deliberado. Papel debajo de la base de fieltro. Desapareció. El reloj se detuvo a las 8:07.
juicio anticipado en la cabaña? Golpeó el bolígrafo. ¿Quién tenía acceso a la tetera y conocía la peculiar costumbre de la señora Emery? Ni Harford, brusco y descuidado, ni la señorita Carter, a quien le disgustaban por completo las discusiones sobre el té, ni siquiera la señora Pratt, cuyos intereses eran otros. No, la mano pertenecía a alguien más cercano, alguien que pulía plata a menudo, alguien que conocía a fondo las costumbres de su esposa y temía sus amenazas más de lo que podía soportar. La señorita Marple dejó la pluma y tomó su labor de punto. Sus agujas tintinearon suavemente, como el tic-tac de un reloj. Pronto, pensó, el patrón estaría completo, y cuando lo estuviera, los culpables quedarían atrapados, sin siquiera darse cuenta de que la trampa estaba tendida. Capítulo 11. Patrones de cortesía. La señorita Marple tenía por costumbre, en caso de duda, observar las pequeñas cortesías de la vida aldeana. Los modales de una persona, reflexionaba a menudo, revelaban mucho más que sus palabras. Las palabras se podían elegir, pero los hábitos, esos pequeños gestos inconscientes, eran tan reveladores como las huellas dactilares. Así fue como aceptó una invitación a tomar el té en casa de la señora Pratt, y más tarde visitó a la señorita Carter en la escuela, y finalmente se detuvo a conversar con el señor Emery en la puerta de su jardín. Cada conversación parecía, en apariencia, perfectamente normal. Sin embargo, la señorita Marple archivaba cada mirada, cada vacilación, cada detalle aparentemente trivial. En la mesa de la señora Pratt, la conversación giró en torno al clima y las dalias hasta el momento en que se dejaron las tazas. La señora Pratt instintivamente buscó leche, no limón. Su mano ni siquiera se posó sobre el plato de limón. Era como si la costumbre nunca se le hubiera ocurrido. «Qué curioso», comentó la señora. Pratt como la señora. Emery siempre le daba tanta importancia al limón. Decía que la leche le quitaba sabor. Demasiado arrogante para nosotras, siempre pensé. La señorita Marple sonrió agradablemente, pero interiormente notó algo. La señora Pratt había notado el hábito. Sí, pero ella misma nunca lo compartía. En la escuela la señorita Carter no fue menos precisa. Le ofreció a la señorita Marple una taza de té con leche ya añadida, como si el limón nunca hubiera existido. «Eficiencia», declaró con firmeza. «No hay tiempo para tonterías como rebanadas y cucharas. Mis alumnos ya tienen bastantes tonterías sin necesidad de añadir adornos a la mesa». La mirada de la señorita Marple se detuvo en las ordenadas filas de cuadernos. La señorita Carter era una mujer de orden y disciplina, pero no era una mujer que se dedicara a manipular tapas de teteras ni a idear trucos elaborados. Sus armas, si las hubiera, serían las palabras, palabras afiladas, pronunciadas con precisión. Pero fue en Emery Cottage donde llegó el momento más revelador. El señor Emery permanecía rígido en su jardín, podando rosales con tijeras pesadas. Su actitud era correcta pero fría. Su dolor, si existía, estaba bien disimulado. «Encontráis el pueblo muy agitado», observó la señorita Marple con suavidad. «¿Agitado?», espetó. «Supersticioso, más bien. Hablan de veneno y conspiraciones, cuando no fue más que un infarto. Mi esposa no era una mujer fácil. Se ganó enemigos por todas partes. No puedo rendir cuentas por cada pelea que urdió». «Claro que no», asintió la señorita Marple con suavidad. «La gente suele pelearse, pero es curioso, ¿verdad?, cómo se descubren ciertas costumbres. Por ejemplo, la afición de su esposa por el limón en el té. Las manos del señor Emery apretaron las tijeras. Ella insistió. Dijo secamente: «Siempre me pareció ridículo, pero se saldría con la suya». La mirada de la señorita Marple se posó en él. «Y usted, creo, era quien más a menudo le traía el limón». Esas pequeñas atenciones pasan desapercibidas, pero delatan a un observador atento. El señor Emery apartó la mirada.
No sé qué quiere decir. La señorita Marple dejó pasar el asunto, pero no se le escapó el rubor que le subió a la mejilla, ni la forma en que sus dedos ajustaban las tijeras como si estuvieran girando un tornillo. Esa noche, sola en su salón, la señorita Marple ordenó sus notas una vez más. Señora Pratt, conocía el limón, pero nunca lo usó. Señorita Carter, lo desdeñó por completo. Harford, descuidado, ausente de la tienda de té. Beatriz, a veces tomaba limón y casi me callaba. Señor Emery, conocía el hábito íntimamente, manejaba plata, temple frágil. Sí, patrones de cortesía, sin duda. Siempre se reflejaba en los detalles, en quién servía primero, quién cogía el limón, quién tocaba la tapa de la tetera cuando creía que nadie lo notaba. La señorita Marple dejó las agujas de tejer y juntó las manos. Podía ver su forma ahora, nítida como el agua. Solo faltaba la prueba definitiva, el momento en que la mano culpable se delatara sin lugar a dudas. Y para eso tendría que ponerle una pequeña trampa. Capítulo 12. La trampa está tendida. Era una tarde luminosa y engañosamente alegre cuando la señorita Marple visitó la vicaría con una propuesta. Era toda sonrisas y dulzura, con el chal cuidadosamente doblado sobre los hombros. Mi querida señora, Alderbury, dijo, pensé que sería un gran detalle, en estos días tan difíciles, ofrecer un té a quienes ayudaron en la fiesta. Nada especial, solo nosotros, el inspector Graves y algunos miembros del comité. Un gesto de agradecimiento, ¿entiende? La gente estará menos inclinada a cotillear si se mantiene ocupada comiendo bollitos. La esposa del vicario, agotada por el dolor y el escándalo, aceptó la idea con gratitud. Oh, señorita Marple, usted siempre sabe exactamente qué decir. Una reunión tranquila nos sentará bien a todos. Y así quedó todo arreglado. Un té en el salón de la vicaría. Por sugerencia de la señorita Marple, volverían a usar la tetera de plata, para no mostrar ninguna superstición, dijo con su suave risa. A la señora Alderbury le pareció una idea excelente. El té en sí fue todo lo que un té de pueblo debería ser. Platos de sándwiches cortados demasiado finos, tartas de mermelada relucientes de glaseado y bollos que se desmenuzaban con afabilidad. Llegó el inspector Graves, solemne pero cortés. La señora Pratt y la señorita Carter estaban presentes, agitadas y enérgicas por turnos. Y el señor Emery llegó por fin, rígido y reticente, con aire de haber sido arrastrado contra su voluntad. La señorita Marple presidía como si no tuviera otro propósito que servir el té y asegurarse de que las tazas de todos estuvieran llenas. Su bolsa de tejer reposaba junto a su silla. Sus ojos, brillantes como los de un pájaro, viajaban aparentemente sin rumbo, de un invitado a otro, pero la tetera fue la verdadera invitada de honor. Relucía en el centro de la mesa, con la tapa pulida hasta quedar reluciente. La propia señorita Marple se había encargado de ello esa mañana, y había hecho una pequeña modificación. Había sustituido la tapa común por una ingeniosa sustituta, ideada por ella con la ayuda de un ojalatero amigo de Marleycombe. La sustituta tenía una mancha casi invisible, inofensiva pero reveladora, que sólo se transfería si se giraba el remate, como se haría para comprobar el depósito oculto. Se sirvió té, se llenaron las tazas, las cucharas tintinearon, la conversación fluyó de forma vacilante y torpe. La señora Pratt cotilleaba sobre rosas, la señorita Carter hablaba con severidad de los exámenes, y el inspector escuchaba con una impaciencia apenas disimulada. La señorita Marple habló muy poco, simplemente esperó. Sucedió, como ella sabía que debía suceder, en un momento de tranquilidad cuando la señora Alderbury se disculpó para ir a buscar más leche. El señor Emery, levantándose con solemne cortesía,
Extendió la mano por encima de la mesa. «Déjame», dijo con voz controlada, pero con un deje de irritación. La tapa siempre se pega, y con un movimiento experto, sus gruesos dedos ajustaron el remate. Un pequeño giro, casual, natural, la costumbre de quien lo había hecho muchas veces. La mirada de la señorita Marple se posó serenamente en él. No dijo nada. Todavía no. El té continuó, aparentemente sin novedad. Pero cuando los invitados se levantaron para irse, la señorita Marple recogió las tazas en silencio, notando la leve mancha que ahora se veía en las yemas de los dedos del señor Emery. La mancha invisible se transfirió exactamente como ella pretendía. Se echó el chal sobre los hombros y se volvió hacia el inspector Graves. «Inspector, me gustaría hablar en privado con usted en la sacristía mañana por la mañana. Hay algo que creo que debería ver». El inspector, poco acostumbrado a que lo llamaran solteronas mayores, inclinó la cabeza. Ya había aprendido que cuando la señorita Marple hablaba en ese tono suave, casi de disculpa, solía ser el preludio de una revelación, y el señor Emery, de pie, rígido y pálido en la puerta, no miraba a la señorita Marple, sino a la tetera sobre la mesa, brillante, silenciosa, acusadora. Esa noche, la señorita Marple se sentó a tejer, con la mente tranquila. La trampa estaba tendida y los culpables se habían delatado. Pronto solo quedaba descorrer el telón y mostrarle al pueblo lo que se había ocultado a plena vista. Capítulo 13. La revelación en la sala de estar. La sacristía de la iglesia de Willowbrook rara vez había estado tan llena. El inspector Graves permanecía rígido ante el escritorio, con su libreta en la mano. El doctor Whitcomb se apoyaba en su bastón con el aire de quien preferiría estar en cualquier otro lugar, pero sentía demasiada curiosidad para irse. La señora Pratt y la señorita Carter estaban sentadas en sillas junto a la pared, con el rostro lleno de una expectación escandalosa. El propio señor Emery se sentó pesadamente en una silla cerca de la ventana, con la mirada baja y las manos inmóviles sobre las rodillas. Y en el centro de todo, tranquila, estaba sentada la señorita Marple. Su elegante sombrero negro proyectaba una suave sombra sobre su pálido rostro, y su bolsa de tejer reposaba junto a su silla como si se tratara de un simple comité parroquial. «Mis queridos amigos», comenzó con su voz suave y arrepentida, «creo que es hora de que entendamos qué le pasó realmente a la pobre señora Emery». Un crujido recorrió la habitación. El inspector Graves tamborileó con su lápiz con impaciencia. «Continúe, señorita Marple. ¿Qué sugiere?» Juntó las manos. «No fue un paro cardíaco ni un accidente. La señora Emery fue envenenada. El veneno no estaba en las hojas de té, sino en la propia tetera, oculto en un hueco del remate de la tapa. Al verter agua caliente y limón, el líquido se filtró en su taza». «¡Cielos!», exclamó la señora Pratt. La señorita Marple continuó con serenidad. «Era un método ingenioso, pero también muy particular. Verá, solo alguien que conociera los hábitos de la señora Emery se atrevería a emplearlo. Porque solo ella, en las reuniones del pueblo, insistía en usar limón en el té. La leche jamás habría disipado el amargor. De hecho, varias bebimos de la misma tetera sin ningún problema». Dejó que las palabras se asentaran mientras sus ojos se movían de un rostro a otro. El doctor Whitcomb frunció el ceño. «¿Pero cómo pudo alguien manipular la tapa sin que nadie se diera cuenta?» «Muy fácil», dijo la señorita Marple. «La tapa se pulía a menudo, siempre con la misma mano. El señor Emery se enorgullecía de cuidar la platería de su esposa. Solo él sabía cómo aflojar y ajustar el remate sin llamar la atención. Todas las miradas se volvieron hacia el viudo. Apretó la mandíbula, pero no dijo nada. La señorita Marple continuó, suave e implacable. «La verdad es esta. La señora Emery había descubierto irregularidades en los fondos parroquiales. Amenazó con exponerlas en la fiesta.
el señor Emery, ante la desgracia, ideó un medio para silenciarla. Esa mañana, en casa, preparó la tetera. Le sirvió una taza a solas. El reloj se paró a las 8:07 y probó el mecanismo. Pero algo falló, y ella no se desmayó entonces. Temiendo ser descubierto, llevó la misma tetera a la fiesta, y allí, ante todo el pueblo, ella volvió a beber. El inspector Graves garabateó furioso con el ceño fruncido. ¿Y el segundo incidente? ¿La chica de la vicaría? Desesperación, dijo la señorita Marple en voz baja. Beatriz se había fijado demasiado. Vio un papel doblado escondido bajo la base de fieltro de la tetera. Un papel que su señora pretendía usar como prueba. El señor Emery se dio cuenta de que ella podría hablar. Manipuló la lata de té para asustarla o silenciarla, pero le temblaba la mano. La dosis fue torpe. Ella sobrevivió. Se hizo el silencio. Afuera, la lluvia repiqueteaba débilmente sobre el tejado de la iglesia. Entonces la señorita Marple sacó un pequeño cuadrado de papel secante de su bolsa de tejer. Lo colocó con cuidado sobre el escritorio, delante del inspector. Esto, como ve, tiene la mancha de tinta del libro de cuentas de la parroquia. Alguien manejó las cuentas apresuradamente tras la muerte de la señora Emery. Las iniciales, borrosas pero aún visibles, eran suyas. Había escrito su intención de exigir un ajuste de cuentas. Ese papel debajo de la tetera era sin duda una copia. El señor Emery lo sacó justo cuando pulía la plata. Miró al viudo. Su voz, aunque suave, tenía un tono definitivo. Aparentaba ser muy devoto, señor Emery, pero la devoción puede ser una máscara. La muerte de su esposa no fue un accidente. Fue un asesinato, urdido por usted mismo. El señor Emery se movió por fin. Su rostro, pálido y rígido, parecía tallado en piedra. Me habría arruinado, murmuró. Todo, mi reputación, mi posición, lo habría gritado a los cuatro vientos. La mirada de la señorita Marple se suavizó. Quizás. Pero la verdad, señor Emery, tiene una forma de decirse, nos guste o no. No se puede silenciar con pulimento ni veneno. El inspector Graves se adelantó y apoyó una mano pesada en el hombro del hombre. El agente se dirigió a la puerta. La señora Pratt jadeó audiblemente. La señorita Carter frunció los labios con una expresión de satisfacción sombría. Y la señorita Marple, juntando las manos, miró su bolso de tejer como si no hubiera sucedido nada notable en absoluto. Capítulo 14. Después en Willowbrook. En los días posteriores al arresto del señor Emery, Willowbrook recuperó su ritmo habitual, aunque nada parece igual en un pueblo una vez descubierto un asesinato. La campana de la tienda seguía sonando, las campanas de la iglesia seguían repicando y los gansos seguían persiguiendo a los niños por el prado. Pero por debajo de todo eso se oía un murmullo, una oleada de inquietud, como si el propio pueblo hubiera descubierto lo delgada que es la línea entre la respetabilidad y la ruina. En el Blue Boar, los granjeros negaban con la cabeza mientras bebían sus pintas. Jamás lo habría imaginado, dijo uno con gravedad. Un hombre tranquilo que mantenía su jardín impecable. Los más callados son los peores, respondió otro con deleite. Recuerda lo que te digo. La señorita Marple lo vio enseguida. En la tienda de comestibles, la señora. Pratt contó la historia a todo el que pudiera oírla, añadiendo sus propias florituras hasta que pareció que la mitad de la parroquia se había librado por poco del envenenamiento. La señorita Carter, en cambio, declaró con severidad que tales desafortunadas excitaciones distraían a los niños de sus lecciones y que nunca debían mencionarse, aunque ella lo hacía con bastante frecuencia. Y la pobre Beatriz, pálida pero recuperándose, fue acogida por la esposa del vicario durante un tiempo. Le asignaron tareas más ligeras y le brindaron una amabilidad que no había conocido antes. La niña sonreía tímidamente cada vez que pasaba la señorita Marple, como reconociendo el hilo invisible que la había salvado del peligro.
El inspector Graves hizo una última visita a St. Mary Mead antes de regresar a Marlicombe. Permaneció torpemente en el salón de la señorita Marple, con el sombrero en la mano. «No sé cómo lo haces», admitió. Tenía al hombre equivocado bajo custodia y lo habría mantenido allí de no ser por tus observaciones. La señorita Marple sonrió serenamente, dejando a un lado su labor. «Es muy sencillo, inspector. La gente se muestra con los detalles más sutiles. Un hombre puede controlar sus palabras, pero no con la forma en que mueve la mano para cerrar un párpado, o con la forma en que parpadean sus ojos cuando se menciona el limón». Graves negó con la cabeza. «Nunca volveré a oír la palabra tetera sin pensar en asesinato». «Ah», dijo la señorita Marple con suavidad. «Pero la mayoría de las teteras son inocentes. Solo las manos que las usan pueden ser culpables». El inspector se marchó con una sonrisa irónica y la señorita Marple volvió a su labor de tejer. Las agujas tintineaban suavemente como el paso del tiempo. El verano se desvaneció y con él el recuerdo de la fiesta. Nuevos chismes lo reemplazaron. Sobre un nuevo párroco, sobre las dalias de la señora Pratt, sobre un perro callejero que se había instalado junto a la oficina de correos. Sin embargo, de vez en cuando el vicario servía el té en el salón parroquial, se hacía un silencio momentáneo y alguien miraba la tetera de plata con inquietud. Aún brillaba, pulida a la perfección, pero había perdido su inocencia. Era, después de todo, la tetera que no había derramado té, y sin embargo había vertido la muerte. La señorita Marple, en su pulcro jardín, contemplaba sus rosas con silenciosa satisfacción. Otro crimen resuelto, otra pequeña perturbación de la naturaleza humana corregida. Sin embargo, no se engañaba creyendo que el mundo estaba a salvo. Sabía que el mal acechaba con la misma naturalidad en los caminos rurales que en las calles de la ciudad. Pero por ahora, el aire estaba en calma. La tetera cantaba alegremente y la vida en Willowbrook continuaba. Y la señorita Marple, con sus agujas tintineando y su mirada atenta, esperaba pacientemente el siguiente rumor que perturbara la paz del pueblo. Capítulo 15. Un pueblo se ordena a sí mismo. El funeral de la señora. Emery se celebró una fresca mañana de septiembre. La iglesia estaba llena, no por amor a la difunta, sino por la curiosidad que siempre lleva a un pueblo a presenciar cómo se resuelven sus propios escándalos. Guantes negros, velos negros, toses respetuosas. Sin embargo, bajo todo ello, los murmullos de la especulación persistían como humo. Del señor Emery, ausente y deshonrado, solo se hablaba en susurros. Algunos lo compadecían, otros lo condenaban, pero todos coincidían en que la tetera jamás volvería a usarse en Willowbrook. Fue guardada discretamente en el armario de la sacristía, con su brillo plateado oculto bajo un sudario de lino. Después, mientras los dolientes se dirigían a sus casas, la señorita Marple se quedó en el cementerio. Se detuvo junto a una tumba recién removida, donde la tierra húmeda olía intensa y oscura, y se inclinó para enderezar una corona de flores que el viento había arrastrado. «Es extraño, ¿verdad?», dijo el vicario en voz baja uniéndose a ella, «lo rápido que la vida vuelve a la normalidad. Sin embargo, durante semanas, meses, la gente seguirá hablando de esto». La señorita Marple asintió. «La naturaleza humana se nutre de la conversación, vicario. Ayuda a la gente a disipar sus miedos. Un pueblo nunca es más auténtico que cuando se habla de la muerte». La miró con gravedad. «Nunca te cansas de ver lo peor de la gente». Su sonrisa era amable. «Al contrario, yo también veo lo mejor. Por cada mano que envenena, hay 10 que traen flores, ofrecen una taza de caldo o consuelan a los asustados. Hay que fijarse en ambos». Esa noche estaba sentada en su salón,
con una lámpara que brillaba cálidamente sobre su labor de punto. Afuera, los niños corrían por el sendero riendo y sus gritos se mezclaban con los graznidos de las grajillas posadas en los olmos. La vida había vuelto a su cauce habitual. La señorita Marple ató el hilo, alisó el cuadrado terminado y lo colocó cuidadosamente sobre la creciente pila. Cada pieza de tejido, como cada misterio, encontró su lugar en el patrón. Se sirvió una modesta taza de té, con leche, no con limón, y sonrió levemente. En Willowbrook, como en todas partes, siempre había secretos que se conservaban durante la noche, y cuando se vertían, alguien debía estar listo para saborear la verdad.